El tema del sermón, hermanos, es sé diferente en medio de una sociedad enferma. Sé diferente en medio de una sociedad enferma. Y para ello quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Sé que este pasaje es un pasaje conocido por muchos. Sé que lo sabemos de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. J. Phillips, él tiene una traducción diferente y memorable de este pasaje. Quiero que lo escuche. Este mismo pasaje, pero en otras palabras, dice: con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo, consagrado a Él, aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. ¿Qué le parece? Son las mismas, el mismo pasaje, pero dicho en otras palabras un poquito o un mucho más entendible. No es difícil, hermanos, de ninguna manera darnos cuenta que los valores de este mundo van en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y los valores de este mundo son incompatibles, no tienen nada que ver. Están, de hecho, en conflicto. En todo sentido están en conflicto. La sociedad en la que estamos viviendo está corrompida. Y usted sabe que en la Biblia la palabra corromper significa echada a perder. La sociedad está echada a perder, se está echando a perder cada día más a causa del pecado que está en ella y que está en nosotros como humanos. Esta sociedad, hermano, está llena de egocentrismo. No se piensa en otra cosa más que en la persona. Ahora somos individualistas. Antes podríamos quizás estar en grupo, trabajar juntos y apoyarnos en todo sentido, pero ahora ya no. Ahora la sociedad se ha vuelto más sola, vamos a decirlo así, más personalista y egocentrista. Vemos también las falsas creencias que la sociedad tiene de Dios, si es que tiene también algún concepto de Dios. Niega el ser humano y la sociedad misma está negando que hay un Dios, o hace un Dios de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a lo que Él quiere, la gente quiere. El Dios a su medida o el Dios a su gusto. El mundo, hermanos, está lleno de maldad. Y lo vemos día con día. Basta con que usted escuche las noticias. ¿Qué encontramos en las noticias? Puras cosas desagradables, pura maldad y cosas que usted de repente y yo nos sorprendemos de que estén sucediendo en este tiempo. Estamos viviendo, hermanos, no tan lejos, con todo respeto lo digo, de los tiempos de Noé, donde dice la Escritura, la maldad del hombre era el distintivo del ser humano. Donde dice la Escritura, la maldad crecía a pasos agigantados. El continuo del corazón del hombre, dice la Escritura, era hacer lo malo. Buscaban hacer lo malo y desagradaban a Dios. No tenían en cuenta a Dios para nada. Nuestra sociedad hoy en día, hermano, está llamando a lo que es bueno, malo. Y a lo que es malo, lo llama bueno. Y nosotros muchas veces como creyentes estamos cayendo también en ese sentido diciendo, no, están mal. Pero están mal a lo que ellos están llamando bueno, nosotros decimos, no, está mal. Y claro que está mal, pero a veces nosotros mismos estamos dando el aval para ello. Antes, hermano, nos sorprendíamos de muchas cosas, ¿no? Veíamos a una pareja homosexual y no tengo nada en contra de ellos en el sentido de criticarles y eso será su vida, pero en cuanto a la palabra de Dios llama pecado. Y antes nosotros nos escandalizábamos al ver a una pareja homosexual. Y ahora, hermanos, como que ya es tan normal, tan natural, y eso no está bien. Nos estamos amoldando a una manera de pensar que no es correcta. En la oración de Cristo,
la oración sacerdotal, ¿se acuerda? Ahí en el capítulo 17 de Juan, el versículo 15, 16, si quiere buscarlo, búsquelo. Juan 17, 15 y 16. Vea el versículo 15, por favor. ¿Alguien me lo quiere leer? Juan 17, 15 y 16. Uh-huh. Vea, la petición del Señor Jesucristo dice ahí, Él está afirmando, dice, no ruego que los quites del mundo. Estamos en el mundo, vivimos en este mundo, hermano, pero el Señor Jesucristo dice en el versículo 16, pero no son del mundo. Es decir, nos movemos en este mundo, estamos en este mundo, pero hermano, no somos de este mundo. Y la petición del Señor Jesucristo dice, guárdalos del mal. Y no solamente tiene que ver con que el mal no nos toque, sino que también el mal no penetre en nuestras vidas, hermanos. No ruego que los quites del mundo, hermano. Si cada creyente, piénselo así, si cada persona que acepta a Cristo en el momento de creer se fuera al cielo, ¿quién compartiría a los demás? ¿O quién llevaría el mensaje? ¿O cómo sería que se transmitiría el mensaje? ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que hacer esa diferencia. La palabra mundo, hermanos, a menudo se usa en el Nuevo Testamento para referirse al sistema mundial, es decir, a la forma en que cada ser humano vive o se comporta. A usted y a mí, como cristianos, nos tocó vivir en este tiempo. Un tiempo difícil, hermano. Un tiempo realmente duro. Estamos viendo una sociedad que va, como lo decía al principio, a pasos agigantados, cada vez haciendo cosas malas, perversas, cosas que usted no se imaginaba que pudieran suceder o que pudieran hacer los seres humanos, lo están haciendo. Nos tocó vivir en esta sociedad. Así como a los romanos, los destinatarios de la carta a los romanos, dice la Escritura, la sociedad de ellos era también una sociedad difícil, llena de idolatría, llena de prácticas que no glorificaban al Señor. Nos tocó vivir aquí en medio de esta sociedad, nos movemos en medio de esta sociedad, pero, escuche esto, debemos recordar que no somos de este mundo. No somos de este mundo, hermanos. No pertenecemos a esta sociedad. Aunque muchos cristianos muchas veces hacen lo posible o hasta lo imposible por pertenecer a un grupo, hermano, no somos de este mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que a los creyentes de alguna manera iban a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque si a Cristo no le conocieron y le recibieron, hermano, ¿qué esperamos nosotros como creyentes? No somos llamados a moldarnos al estilo de vida de las demás personas, hermano. De ninguna manera. Dios nos ha llamado a ti y a mí a ser luz en medio de tinieblas. Ve, por ejemplo, Filipenses capítulo 2:15. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Vea qué dice ahí la Escritura. Filipenses 2:15. ¿Qué dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vea bien lo que dice. Para que seáis irreprensibles, es decir, para que no se les pueda señalar nada. Hijos de Dios, sin mancha. Es decir, nada que la sociedad te pueda señalar. ¿Se acuerdan de Daniel cuando el rey dijo, bueno, ¿qué hay de malo en él? O sea, ¿qué falla tiene Daniel? Y los mismos enemigos de Daniel buscaban una falla en Daniel, pero no pudieron encontrar ninguna falla en él. Es decir, de alguna manera era irreprensible, no había nada que se le pudiera señalar a Daniel. De esa misma manera dice ahí, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida. Eso significa maligna también, torcida.
y perversa. Vean ese tipo de sociedad. ¿Se da cuenta? No es una sociedad así como que a alguien le gustaría estar así, ¿no? Cada día se va corrompiendo, hermanos. Cuando dice Romanos 6 que son inventores de nuevos males, usted no se puede imaginar esa frase. Es decir, ¿a quién se le ocurrió, hermanos, estrellar unos aviones ahí en las Torres Gemelas? ¿A quién? Y bueno, podría mencionar muchas cosas más, ¿no? Pero dice aquí Pablo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tú y yo como creyentes, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Para qué nos escogió Dios, hermanos? ¿Para estar igual que el mundo? ¿Para tomar los mismos principios, valores del mundo? La Escritura dice que no. La Escritura dice que debemos ser diferentes. Por eso el apóstol Pablo nos habla de cambiar. El apóstol Pablo nos habla de ser diferentes, de no copiar el molde del mundo, hermano, o de no dejarnos arrastrar por la corriente. De ninguna manera es el plan de Dios. Y usted podrá decirme, pastor, pero ¿cómo puedo ser transformado? Hemos hablado mucho de esto, hermano. Demasiadas veces. Vamos a hablar una vez más. Y no está mal. Pedro decía, aunque ustedes ya sepan estas cosas, yo se las voy a repetir. Y no me voy a cansar de repetírselas. ¿Cómo podemos ser diferentes? ¿Cómo podemos ser transformados o cambiados por Dios? Bueno, hay 3 puntos y podría haber muchos más, sin duda alguna. Pero 3 puntos en estos 2 versículos de Romanos 12, 1 y 2. Vea, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primer principio, hermanos, para ser transformados. Las misericordias de Dios son el mayor incentivo para vivir una vida santa. ¿Sí me explico? Las misericordias de Dios, hermanos, son el mayor incentivo. ¿Para qué? Para vivir una vida santa. Dice Pablo, os ruego. Esto nos recuerda que el apóstol Pablo, hermano, está apelando a nuestra voluntad. Esta es una decisión personal. Tú lo tienes que hacer, yo lo tengo que hacer. Nadie te va a obligar. Os ruego. Vea, no es un mandato ahí. ¿Sí se da cuenta? Está implícita tu voluntad y mi voluntad. Dios nos llama a hacer una elección en cuanto a la forma en que vivimos, hermanos, para Él. Os ruego. ¿Cuál es el ruego? Dice ahí, por las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios, hermano, Pablo ha hablado ya 11 capítulos tocante a la misericordia de Dios. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, hermanos, Dios ha hablado de la misericordia de Dios. Y cuando llega el 12, Él está concluyendo. Así que por todas esas misericordias de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Las misericordias de Dios, hermano, Dios nos los ha mostrado y ha sido una maravillosa ilustración a través de su palabra. 11 capítulos en los cuales Dios nos ha enseñado qué ha hecho por nosotros. De qué manera ha invertido Dios su vida y la vida de su Hijo en nosotros. Las misericordias de Dios, hermanos, mientras los creyentes, hermanos, somos propensos al sacrificio, mientras los no creyentes son propensos al sacrificio para obtener misericordia, la fe bíblica, es decir, los cristianos, hermanos, entendemos que el fundamento del sacrificio es Cristo. Ese es el fundamento. No buscamos agradar a Dios con sacrificios, sino Cristo ya lo hizo y nosotros ahora estamos dando una respuesta hacia ese sacrificio, hacia lo que Él ha hecho. ¿Cuántas cosas, hermanos, estamos nosotros conscientes de que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Pensemos, cuando dice Pablo, no dice por la misericordia, las misericordias. Quiere decir que abarca muchas, 11 capítulos, los cuales nos hablan de la justificación de la culpa y de la pena del pecado. Hemos sido libres, justificados ya del pecado. Adopción en Jesús e identificación con Cristo.
puestos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley, dando Dios al Espíritu Santo para que more en nuestra vida, que more en nosotros, promesas de ayuda en toda aflicción. Dios nos los ha dado ahí. Salvación por medio del sacrificio de Cristo. Tenemos certeza de una gloria venidera. Y tenemos también, hermano, confianza de no estar separados del amor de Dios. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Entonces tenemos una confianza y una seguridad. Tenemos la confianza en la fidelidad continua de Dios. Y podría mencionar muchas cosas más en 11 capítulos que nos ha dado el apóstol Pablo. No es suficiente para entonces corresponder a ese amor de Cristo hacia nosotros. Debido a que la gracia y misericordia de Dios, hermanos, son ofrecidas gratuitamente, los creyentes debemos vivir vidas en santidad. Es una respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros. A la luz de toda misericordia, pasada, presente, futura, el apóstol Pablo entonces nos ruega la segunda manera en que nosotros podemos, hermanos, ser transformados. ¿Cuál fue la primera? Tener como base ¿qué? Están durmiendo, ¿verdad? Tener presente las misericordias de Dios para poder ser. Hermano, quien no tiene en mente lo que Dios ha hecho por él no va a ser cambiado, no va a cambiar. Va a pensar que realmente Cristo ha hecho poco por él o por ella, cuando Cristo ha hecho todo, hermanos. Entonces el segundo principio tiene que ver con lo que sigue diciendo el texto: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Presentéis vuestros cuerpos. Está conectado otra vez a la idea de un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. En el Antiguo Testamento el animal se preparaba y se mataba ahí en el altar. Pero aquí no es así. Aquí Pablo está diciendo: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Hablando espiritualmente, hermano, nuestros cuerpos son traídos al altar. Venimos delante del Señor como lo hacían aquellos corderos, aquellos machos cabríos y aquellos toros y todo lo que se sacrificaba era traído y era puesto en el altar y era dejado en el altar. Nosotros, hermanos, venimos al altar. Por eso muchas veces les digo, como que eso de reconsagrar y reconsagrar, pues ¿cuántas veces? ¿Cuántas, hermano? Creo que solamente una sola vez debemos decirle: Señor, aquí está mi vida, y tomarlo en serio para siempre, porque Dios ya lo tomó en serio. Hablamos entonces de nuestros cuerpos. Estos son traídos ante el altar de Dios. Es mejor ver el cuerpo aquí como una referencia a todo lo que nosotros somos. O sea, ¿qué le estamos dando al Señor? Todo, no solamente el cuerpo, la cáscara externa, vamos a decirlo así, sino darle todo lo que nosotros somos a Dios. Presenten vuestros cuerpos significa, hermanos, que Dios te quiere y me quiere a mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Todo de nosotros. A Él no le interesa solamente lo que nosotros hacemos para Él. Porque a veces pensamos: no, es que yo estoy haciendo para Dios esto y esto, y qué bueno. Pero para Dios es más importante el ser que el hacer. Lo que yo soy para Dios que lo que yo hago para Él. Dios nos quiere a nosotros. Puedes hacer todo tipo de trabajo para Dios, hermano. Puedes hacer todo lo que tú te imaginas para Dios, pero no haberte entregado completamente a Dios. Y ese es un error comúnmente. Puedes hacer todo tipo de trabajo para Dios y nunca haberte entregado a Dios. Y decimos: estamos trabajando para Dios. La Biblia dice que nuestra voluntad debe traer al cuerpo como un sacrificio vivo. Cuando dice que es vuestro culto racional, es algo que se piensa, se razona, hermano. No solamente, pues ahí está el animal y a ver qué, no, pues tú a ver qué significa. Estaban conscientes, aquellos que llevaban el animal al altar, hermanos, al sacrificio, sabían por qué lo llevaban. La pregunta, bueno, más adelante está este punto, pero cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, ¿estamos conscientes de para qué nos estamos entregando a Dios? ¿Estamos conscientes que si Dios te pide hacer algo, lo vamos a hacer?
O solamente de palabra le decimos a Dios, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, aquí está todo lo que tengo, aquí están mis dones, talentos, úsame. Y cuando Él te quiere usar, tú dices, no, pero así no. De esa manera no, Dios. Traer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. El cuerpo es maravilloso, hermanos. Nuestro cuerpo es formidable, de verdad. Pero también dice por ahí un dicho, es un amo terrible. Es fabuloso, pero también es un amo terrible. Manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio vivo, lo mantenemos donde debe estar, en el altar de Dios. Un griego antiguo nunca pensaría, hermanos, en presentar su cuerpo a Dios. Ellos pensaban que el cuerpo no era tan espiritual. Ellos decían, el cuerpo no, para nada tiene que ver con algo espiritual. A Dios no le importaba el cuerpo, según su concepto de ellos. Pero el apóstol Pablo nos dice que no es así. Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 6:20, él nos dice y nos recuerda. Vea, por favor, Corintios 6:20, 1 Corintios. Dice que nosotros hemos sido comprados por precio. ¿Cómo dice ahí? Dígamelo. 1 Corintios 6:20, por favor. Fíjense, no dice glorificar a Dios en vuestro espíritu, nada más. Dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Para Dios es importante el cuerpo? Sí, hermanos, todo nuestro ser es importante para Dios. Él nos hizo como seres tripartitos, es decir, cuerpo, alma, espíritu. Y para Dios es importante cada parte de nosotros. Por eso cuando dice ahí que el cuerpo es importante, porque hemos sido comprados, Dios nos compró y compró nuestro cuerpo, todo lo que somos nos compró y nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no le habrá de interesar a Dios nuestro cuerpo? Con él podemos glorificar a Dios, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este cuerpo, hermanos? Bueno, usted dice, no, con el suyo ya nada, pastor, con el mío sí, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con nuestros cuerpos? Bendito, sí, mantenerlo sano, ¿no? ¿Se acuerda de ese pasaje en Salmos que dice, ¿cómo dice? Hermosos son los pies de los que anuncian. Ahí está el cuerpo, hermanos. ¿Qué implica? Hermosos son los pies. ¿Será literal o será figurado? No, es literal, porque la gente que va y que comparte el Evangelio, que va a los lugares donde el Evangelio no ha llegado, literalmente, tienen que trasladarse muchas veces a pie porque no hay caminos. ¿Sí me explicó? Nuestros ojos, ¿qué están viendo nuestros ojos, hermano? Nuestros oídos, ¿qué escuchan? Nuestras manos, ¿qué hacen? ¿Cuántas cosas podemos hacer, hermano, entregándole a Dios realmente nuestro cuerpo? Todo nuestro ser. Hay gente que dice, yo no tengo nada que darle a Dios. ¿De verdad no tienes nada? No tengo nada. Y no le doy a Dios porque no tengo, hermano. ¿Y tu cuerpo? No es algo que le puedes, de hecho ya le pertenece a Dios, pero no se lo puedes ofrecer a Él en sacrificio vivo. Que le sirva tu cuerpo a Dios, que se desgaste para Dios. Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, que el alejarnos, más bien, no nos está proponiendo ahí cuando dice que debemos de presentar nuestro cuerpo al Señor en sacrificio vivo, no nos está diciendo, hermanos, que nos alejemos de la sociedad, como algunos antes lo entendían, ¿no? No, yo para no pecar me alejo y me voy a un lugar ahí donde no se me presente ninguna tentación. Pues aún ahí estaba la tentación. No está diciendo eso Pablo, de ninguna manera. No está diciendo Pablo, bueno, pues para que puedas servir a Dios, flagélate, y te pegas ahí, ¿verdad? Para que puedas servir a Dios en tu cuerpo. No, tampoco está diciendo eso. Tampoco está diciendo como enseñaban, ¿no? Algunos enseñan todavía, no te cases, ¿verdad? Ten el don de celibato, o ten más bien el don de contingencia, decir, no, continencia, ¿no? De no casarte, pues. Es decir, el celibato, ¿no? Tampoco está enseñándonos eso. Lo que Pablo nos está enseñando, hermano, es que debemos vivir vidas activas en el servicio a Dios. Vive de una manera como Cristo vivió, como Cristo sirvió a su Padre.
Dice la Escritura, sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo. Las personas, hermano, del primer siglo, judíos, gente gentil, sabían de primera mano a qué se refería esto de un sacrificio. El rogar que se hicieran sacrificios vivos era una imagen sorprendente. Un sacrificio vivo, hermano, debido a que es traído ante el altar de Dios. Un sacrificio vivo debido a que también permanece vivo en el altar y sigue en el altar. Es decir, no lo traían al altar y ahí lo mataban vivo y lo mataban ahí. En el Antiguo Testamento sí, pero este que dice Pablo no. Tú vienes como un sacrificio delante de Dios, vivo al altar y permaneces vivo en el altar. No eres un sacrificio muerto, eres un sacrificio vivo. Por eso, hermano, dice la Escritura que debe ser un sacrificio vivo y luego dice santo. ¿Sí se dio cuenta? Santo, que tiene que ver con ser apartado para el uso de Dios, apartarse para Dios, agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo, hermano, apartado solamente para Dios, consagrado para Él y aceptable para Dios. El estándar para los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento, hermano, no es menor que en este tiempo. Para nada. Si se da cuenta en el Antiguo Testamento cómo debía ser en el caso del sacrificio, cuando llevaban al animal, hermano, ¿cómo debía ser ese animal? ¿Se acuerda qué juzgó Dios ahí en Malaquías? ¿Cómo le dice ahí al pueblo? Ustedes me traen de lo del rebaño, ¿qué le traían a Dios? Lo cojo, lo ciego, lo manco, bueno, podríamos decir lo cojo también, todo lo manchado, todo lo feo. Eso me traen a mí. Y Dios le dice ahí, preséntale eso a tu príncipe, a tu gobernador, y a ver si se va a agradar de eso. Por eso las normas, hermano, no son diferentes. Uno diría, ay, entonces me llevo cualquier animal y lo sacrifico. En el Antiguo Testamento, no. Tenía que haber un control, valga la expresión, un control de calidad, un animal sano, un animal sin mancha, no enfermo. Y hermano, en ese tiempo Dios también quiere ese mismo tipo de calidad. Cuando nosotros nos entregamos a Dios debe ser de una manera santa y, vea, agradable a quién. No al pastor, no a la iglesia, es a Dios, hermano. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera entonces que sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahí en Deuteronomio, no lo busque, Deuteronomio 15:21, usted va a encontrar macho sin defecto, se ofrecerá, y si hubiere en él defecto, si fuere ciego, cojo, hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios, no lo vas a llevar. ¿Qué es entonces, otra vez, presentarnos en sacrificio vivo, santo, y luego dice que es vuestro culto racional? ¿Cuál es, hermano, nuestro culto racional? Bueno, tiene que ver con una vida de adoración. Una vida de adoración. La esencia del término, hermano, parece ser de una ofrenda consciente. La persona está consciente de querer entregarse a Dios voluntariamente. Por eso habla de racional. No es de ración, de decir poco a poco, no, sino es de razonar, de llevar a cabo conscientemente. Entonces, tenía que ver nuestra ofrenda de una manera consciente del verdadero yo, del verdadero Alejandro, versus las ofrendas rituales muertas que se ofrecían de animales sacrificados. Dios desea nuestras vidas, hermanos, en amor y servicio a Él. Eso es lo que Él quiere. Él no desea procedimientos formalistas que no impactan a nadie en ese tiempo. Punto 3, llevamos 2. Entonces, ¿cómo ser transformados? 1, tener en mente ¿qué? Las misericordias de Dios. 2, preséntate como sacrificio vivo a Dios, santo y agradable a Él. Y tercero, hermano, para poder ser transformados, dice el versículo 2, no os conforméis. Y vean, la palabra aquí es conformáis, el verbo, ahorita lo voy a explicar un poquito más. La idea es cesen de amoldarse a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este siglo tiene que ver con el sistema del mundo, tiene que ver con la cultura popular, tiene que ver con la manera de pensar de la gente de nuestra sociedad que está en rebelión contra Dios. Este siglo, hermanos, esta cultura, este mundo, como dice ahí también, no os conforméis a este siglo, tiene que ver de alguna manera con la cultura, y esta cultura va a tratar de atraernos a ti y a mí, de tal forma que nosotros la veamos lo más normal posible, y esto no es así. Nosotros debemos resistir este patrón impío, malo, perverso de pensar de la sociedad, y nosotros no debemos amoldarnos a esa sociedad. Cuando Pablo dice no os conforméis, es un mandato, hermanos, aquí no es una opción. Aquí ya Pablo no está rogando. Pablo empieza, no os conforméis. ¿Cómo empieza? No. Es decir, es un mandato. Este es un mandato a no ser parte, a no ser conformado al mismo patrón de este tiempo, de esta sociedad. El verbo conformar está en presente pasivo, lo cual indica pedir que se deje de hacer, como lo leí. Cesen de amoldarse. Es decir, a los romanos, a quienes está escribiendo el apóstol Pablo, a los gentiles, él les está diciendo, ustedes están amoldándose a este siglo. Y si Pablo nos los dijera, que de hecho nos los está diciendo Dios, hermano, nos está diciendo lo mismo. Ustedes, tú y yo, nos estamos amoldando a esta manera de pensar de esta sociedad. Y si no me cree, hermano, pregúntese, ¿no? ¿Qué cosas en este tiempo la iglesia ha adoptado que dice, pues no es malo? Algunos, perdón, no es con referencia a nadie, solamente se me ocurre esto ahorita. Algunos, por ejemplo, tienen un hijo y de repente ven que está solito, pero no tiene pareja la persona, le dice, ya tiene otro hijo. Oye, pues si ya la regó la primera vez y todavía, no, para que no se quede solo el chamaco, búscale otro hijo. ¿Y? ¿Sí me explicó? Y son creyentes muchas veces los que dicen esto y dicen, oye, no es posible. No es posible que digas eso. ¿Cómo voy a creer que me digas eso? O sea, maneras de pensar que solamente un pagano, un no creyente tiene. Por eso, hermanos, cuando dice Pablo, no te conformes, la idea es no te amoldes, no seas parte de la manera de pensar de este mundo. Nosotros como creyentes debemos ser diferentes. Muchos estamos, muchas veces, lo digo con respeto, amoldándonos a este mundo. Estamos siendo acuñados como las monedas con la misma imagen. ¿Cuántas monedas en este tiempo, lo digo, monedas de 10 pesos son diferentes, hermanos? ¿Son diferentes las monedas de 10 pesos? A menos que sea conmemorativa, sí. Pero una moneda común de 10 pesos es la misma imagen, porque fueron acuñadas de esa manera. Pues tal pareciera que el creyente y el no creyente fueron acuñados también así. No, de ninguna manera. No te conformes a este mundo, a la manera de pensar de este mundo, hermano. Debemos ser diferentes. Actuamos como pensamos. Si tú piensas de una manera, vas a actuar de esa manera. Todo pecado, toda desobediencia y aún toda obediencia, hermano, comienzan en la mente. Ahí empieza. El mundo en que vivimos nos presentará entonces diversas realidades con las cuales nosotros muchas veces somos enredados también y vivimos muchas veces y actuamos y pensamos como un no creyente. Qué fácil es cuando te pasaste el semáforo de aquellos que manejamos y viene el de tránsito. ¿Cuánto va a ser? Mire, me va a ahorrar ir a pagar la multa. Me va a ahorrar el pagar más caro. Entonces dígame, me pongo la del Puebla y dígame cuánto le doy. ¿Eso es correcto, hermanos? Pero dígame, ¿los creyentes lo harán? Lamentablemente sí. ¿Por qué? ¿No debería ser lo contrario? A ver, ¿sabes qué? Pues ya me pasé, ya, ¿sabes qué? Pues dame mi multa. O sea, tienes razón. Infringí una ley de tránsito, ponme la multa. Pero que decir, no me va a salir más caro.
¿Sí me explico? ¿Se dan cuenta como algo tan sencillo, pareciera tan sencillo, pero es la manera de pensar de aquellos que no conocen? Y nosotros la hemos adoptado. Y como eso, muchas otras cosas más, hermanos. Todo pecado empieza en nuestra mente. Aquí, Pablo nos llama la atención. No te amoldes. No pienses como piensa la mayoría de la gente sin Cristo, sino sé sal, sé luz en medio de estas tinieblas, transformados por medio de la renovación. ¿Cómo podemos ser transformados? Aquí está la clave, hermanos. ¿Qué necesitamos cambiar? Según este pasaje, ¿qué tenemos que cambiar? La manera de pensar, dése cuenta, no solamente es añadirle cosas buenas a lo que ya según nosotros tenemos como bueno, sino es cambiar completamente. Cuando dice ahí, transformaos, es un cambio. Los cristianos, hermanos, debemos de pensar de una manera diferente. Transformaos, la antigua palabra griega metamorfo, la cual describe una metamorfosis, y eso ya lo sabemos. El cambio de una oruga muchas veces cuando pasa por el proceso a llegar a ser una mariposa. Eso es lo que Pablo está diciéndonos de alguna manera. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo cuando estaba en el monte de la transfiguración? Su esencia misma cambió, esa es la palabra, transformar. Cambió, se transfiguró, fue diferente. Esa es la manera, hermanos, en que nosotros debemos cambiar. Usted ve que mucha gente trata de cambiar y tiene muy buenos propósitos y hace metas y de verdad parece que está cambiando, pero no cambia, solamente parece que está cambiando. Pero aquí Dios no está haciendo nosotros o no hizo en nosotros una vida parchada o remendada. Cuando la Escritura dice el que está en Cristo, nueva criatura es, Dios hizo algo nuevo, algo diferente. Transformaos, tiene que ver con un cambio de adentro hacia afuera. Hermano, no es difícil ver cuando Pablo le dice a Timoteo que tu aprovechamiento de las Escrituras, que lo que tú estás conociendo de Dios sea notorio a todos. Eso se nota, no se puede ocultar, hermanos. Por eso dice el Señor Jesucristo que una luz no se puede ocultar, no se oculta, está puesta para alumbrar. Cuando nosotros estamos siendo transformados, nuestra manera de pensar cambia a través de la palabra de Dios. Para poder sacar de nuestra mente, hermano, todas aquellas cosas que traemos que no son correctas delante de Dios, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que podamos cambiar. Cada maestro, hermanos, y el día de ayer fue el día del maestro, cada persona, hermano, hablando de creyentes, predicadores, misioneros, pastores, todos aquellos maestros de escuela dominical, ¿verdad? Que de alguna manera enseñamos la Escritura. Créame que si el motivo de enseñarla, primero, no es glorificar a Dios, o sea, es glorificar a Dios, pero no es solamente el hecho de glorificar a Dios y punto, sino es que nuestra vida como oyentes, cada uno de nosotros sea transformado. Por eso la Escritura nos dice en Santiago, ¿no? Como aquel hombre que dice, se ve en el espejo, se mira y dice, qué guapo estoy, y está todo chinguiñudo ahí, todo con los pelos parados, y qué guapo estoy, ¿no? ¿De qué le sirvió mirarse ahí? A veces nos miramos en la Escritura y decimos, estoy bien, cuando estamos, hermano, que de verdad Dios diría, ¿de veras estás bien? Ser transformados. 2 Corintios 3:18 dice la Escritura, es la segunda vez que Pablo usa la palabra transformado, transformaos. Es la segunda vez, hermano, que se usa esta palabra ahí en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vea qué hermoso pasaje. ¿Qué es lo que nos motiva a transformarnos, hermano? Dice Pablo, por tanto, nosotros todos, inclúyase usted,
yo ya me incluí, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria ¿de quién? Del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué es lo que nos motiva a cambiar, hermano? ¿Qué nos motiva a ser diferentes? El mirar a aquel que dio su vida por nosotros. El reflejarnos en Él. El querer imitarle a Él. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué imagen? ¿Qué queremos reflejar? Al Señor, hermano. A Cristo. Dice ahí, somos transformados, somos cambiados, somos hechos nuevas personas de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El cambio viene de Dios, pero está inmersa también tu voluntad y tu deseo. Por eso Pablo dice, os ruego, hace un llamado, hace una petición, apela a tu voluntad y a mi voluntad en este caso. Y luego dice ahí, esta transformación, renovación de nuestras mentes sucede mientras vemos el rostro de Dios, pasando tiempo en su gloria. No hay otra manera, hermano. Yo les decía, a manera de experimento, cómo sacarle a una botella el aire que tiene. Porque hay un vacío en la botella. Cuando está vacía, realmente pareciera que está vacía, pero no está vacía. Tú no ves nada, pero hay ¿qué? Hay aire. ¿Cómo le saco el aire? Vaciándole otra cosa. Cuando tú le vacías ahí, el aire sale. Pero estás llenando de otra cosa. ¿Qué estás llenando tu mente, hermano? Vea que si llenamos la mente de puras cosas de lo que se está llenando hoy en día, ¿qué tantas cosas nos pueden llenar nuestra mente? O están llenando nuestra mente. Por eso somos lo que pensamos y actuamos según lo que nosotros estamos llenando nuestra mente. Dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que somos nosotros transformados en el interior, de dentro hacia afuera, la prueba va a ser evidente, hermano, no se puede ocultar. Otros pueden ver la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta en medio de nuestra vida. Se va a notar. Tú mismo lo vas a notar. La voluntad de Dios, hermano, para mucha gente dice, no, la voluntad de Dios, aguas, como si fuera algo malo. ¿Se da cuenta cómo describe aquí Pablo la voluntad de Dios? Es agradable y es perfecta, hermanos. Dios no se equivoca. Así que, otra vez, Romanos 12, 1 y 2 ha sido una reflexión bastante impactante para mi vida. Pablo nos dice, conviértanse ustedes a Cristo y que los que no conocen, viéndole a ti y viéndome a mí, se puedan convertir también a Cristo. No nosotros convertirnos a la sociedad, hermano, que estamos viviendo, sino cambiando nosotros. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, no te hagas como ellos. Alumbra presentando a Dios en todo tiempo en tu vida. Vida completa, vida satisfactoria, hermano, como una ofrenda. Ven delante de Dios, entrega tu vida, entrega tu cuerpo, entrega todo lo que tienes, lo que eres. Hermano, si tú no lo has hecho en este tiempo, es el momento. De verdad, Dios les ha dado oportunidad y tristemente a veces no se valora lo que Dios hace, hermanos. No lo valoramos muchas veces. En general, hablo de que muchas veces lo que Dios hace en nuestras vidas no lo valoramos nosotros, hermanos. Por eso Pablo tiene que apelar a la misericordia de Dios. Si eso no nos mueve, entonces ¿qué nos va a mover? Debemos alumbrar a esta sociedad, pero no vamos a poder hacerlo si no somos transformados, si no somos cambiados por Dios. Y esto, hermano, de cambiar implica vivir una vida intachable delante de Dios. No solo basta creer en Dios. Muchos de los que estamos aquí creemos en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Conocer la doctrina la conocemos, pero tiene que ver con vivir lo que aprendemos en nuestra vida
cotidiana practicarlo. De otra manera, hermano, pues seguiremos siendo genio de figura hasta que nos toque ir a la sepultura. El proceso de transformación es una obra de Dios, hermano, para toda la vida, de la cual tú y yo estamos también siendo responsables. Presenta tu cuerpo, cambia tu manera de pensar, ten en mente las misericordias de Dios. Y esto nos va a llevar a un cambio y a un ser transformados por Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, de verdad a vivir este proceso, un proceso que va a durar toda nuestra vida. Pero seremos transformados completamente cuando el Señor venga por nosotros o nosotros ya estemos en su presencia. Y nos daremos cuenta, hermano, de qué bendiciones, de qué grandes cosas Dios tenía para nosotros en estos tiempos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias en este tiempo por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos. Ayúdanos a entender esta exhortación, Padre, tuya, a través del apóstol Pablo. Tú no quieres que te sirvamos, que vayamos a ti a fuerza. Tú quieres que lo hagamos, Señor, teniendo el raciocinio, Señor, de verdad razonando lo que estamos haciendo. Y Padre, al venir delante de ti, yo espero, Señor, que no solamente yo, sino que cada hijo tuyo podamos venir delante de ti con un corazón contrito, humillado, con un cuerpo entregado a ti, Señor, para que tú lo uses de la manera que tú quieras. Señor, con una mente transformada. Vemos de verdad muchas iglesias en Estados Unidos, no me ha tocado ver aquí, pero Señor, oír de noticias que han contratado pastoras que son lesbianas o pastores que son pues de corte gay. Y Señor, es triste saber esas noticias, pero tristemente la iglesia también está moldándose a una sociedad que no es una sociedad que te alabe, que te glorifique. Y nosotros muchas veces estamos dando pie, Señor, también a traer a la iglesia aquello que no te agrada a ti, que no es tuyo, que tú lo condenas en tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, a vivir una vida transformada. Una vida, Señor, que no juzgue, pero que el hecho de vivir como tú viviste sea suficiente para avergonzar a aquellos que no viven de esa manera y que quieran cambiar realmente su manera de vivir, de ser transformados por ti. Ayúdanos, Padre, en tus manos estamos. No somos perfectos, no nos justificamos delante de ti, porque nos has dado las herramientas para ser cada día mejores delante de ti, ser transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Así que, Señor, en tus manos estamos. Usa nuestras vidas, usa cada creyente en esta hora para ser instrumentos vivos en tus manos. Te lo suplico por Jesús nuestro Salvador. Amén.